tenemos una mezcla de anhídrido carbónico que vamos a llamar componente 1 y agua que vamos a llamar el componente 2. Dicen que a la temperatura T de 25 grados centígrados, estimar la fracción molar del anhídrido carbónico en el agua. O sea, estimar las fracciones molares del anhídrido carbónico y de agua en ese sistema. Me dan de información de que a la temperatura de interés se conoce la constante de Henry del anhídrido carbónico. H del anhídrido carbónico es igual a 1670 atmósferas aproximadamente. Esa es la constante de Henry del anhídrido carbónico en esa mezcla con agua. Calcule la presión total de ese sistema. Existe a esos 25 grados centígrados que ustedes la pueden estimar en las tablas. Simplemente se van a las tablas, buscan 25 grados centígrados y sacan la presión de vapor del agua. Aquí la única diferencia que tenemos con los problemas es que ahora tengo una solución donde tengo el CO2. Fíjense que el CO2 es un gas que le pasa lo que al oxígeno en el agua. Él te inyecta CO2 en el agua y él se va a disolver en una pequeña proporción, pero luego que alcanza la máxima saturación en el agua, él no se disuelve más por más CO2 que usted coloque. Un ejemplo que ayer les dije, análogo, es como cuando usted tiene agua y sal, pero viéndolo ahora con un sólido. Usted empiezan a disolver una cucharita, pongan un vasito, una cucharita de sal y se disuelve al principio. Si usted le agrega 2 cucharadas saladas, a lo mejor se disuelve, pero si le pones 3, se va que se va al fondo la sal y no va a tener nunca una mezcla completa de sal en agua si usted le agrega, si mantiene la cantidad de agua fija. Siempre va a llegar un momento en que usted va a empezar a precipitar, o mejor dicho, la sal va a precipitar y irse al fondo. Lo mismo pasa con los gases. Si usted, ayer le dije también, si usted tiene una pecera, le coloca oxígeno al agua, el oxígeno se va a disolver allí, hasta un punto. Más allá de un punto, él no se disuelve. Voy a cambiar el problema por oxígeno, para que vean lo que les quiero decir con más precisión, con algo más conocido. Y una vez les digo, este problema está resuelto en magnesio. Búsquenlo en el capítulo 10 u 11. Allá lo pueden resolver. Lo único que les voy a decir de este problema es que la P total del sistema sigue siendo lo mismo, la P del CO2 más la presión parcial del agua. Aquí la única diferencia es que la presión parcial del 2 va a ser igual a phi, vamos a escribirlo aquí, la presión parcial de 2 es igual al coeficiente de fugacidad del CO2 por I del CO2 por la P total del sistema. La presión parcial del agua, y esto va a ser igual a gamma de Henry por la fracción molar del CO2 multiplicado por la constante de Henry del componente 2.
cuando se utiliza igualito, cuando fíjense que nosotros modelamos el otro sistema según Raúl. Yo no le dije gamma de Raúl, pero se entiende que el nivel, el gamma debe ser relativo al modelo de Raúl. Aquí le puse gamma de Henry como para recordarles que este gamma está asociada con el modelo de Henry, pero pudiéramos, normalmente no se coloca. Se sabe que es un gamma que está asociado con la línea de Henry, ¿verdad? Y la presión parcial del agua es phi del agua por I del agua por la P total igual a gamma por X del agua por la presión de vapor del agua. Entonces, lo único nuevo aquí es que aparece la constante de Henry en esta estimación. ¿Cuánto valen estos gammas? Si las soluciones son diluidas, como es este caso, porque el gas no está extendido hacia su máxima solubilidad, y ahorita le voy a poner el número que da de la solubilización, estos gammas se van a 1. Más que todo en soluciones poco diluidas del componente. O cuando hay soluciones de gases en líquidos que tienen esas características que le digo yo, de que se disuelven poco en el líquido, uno puede asumir que estos phis son 1 porque no hay mucha interacción, porque está casi solo. No sé si captan la imagen cualitativa del asunto. Entonces acá yo puedo hacer 3 asunciones rápidas. 1, que este phi del CO2 es 1, porque está a presiones relativamente bajas el valor de la P total. Estamos a 25 grados centígrados, la presión de vapor del agua es baja, la presión de esto, aun cuando no es una presión de vapor, es 1670 atmósferas, es una tangente muy alta. Ahorita vamos a ver por qué eso es muy alto. Yo puedo asumir que eso es aproximadamente igual a 1 para no hacer cálculos más sofisticados. Y si yo los calculo, me dan aproximadamente iguales a 1 los valores. Porque esto no tiene, esto no es en realidad una presión, esto es una tangente a los datos experimentales en teoría. ¿De acuerdo? Entonces eso no lo puedo asociar con que tenga una presión de 1000 atmósferas, ¿no? Esto es una tangente que trazo a los datos experimentales en el origen, pero no tiene nada que consolidar físicamente nada más. Entonces, yo puedo asumir este gamma igual a 1, y esto es lo que se hace. Van Ness lo asume, y la lógica es esa. Gamma igual a, el problema está resuelto en Van Ness en el sector, ahí se lo van a conseguir. Gamma 1, este 1, este 1, este 1, me quedan las fracciones molares y las P como incógnitas. Yo no se los voy a resolver porque está resuelto en magnesio, pero le voy a poner los números. Le voy a resolver uno del oxígeno, que es muy interesante por la connotación de lo que significa esto. Esto da aproximadamente la cantidad de CO2 es 0.01 molar. Eso es lo que hay disuelto de dióxido de carbón en esa mezcla de agua a la condición de 25 grados centígrados. Véanlo y busquen, como van a analizar el libro, cómo estima Van Ness esa P total. Él hace un tanteíto ahí que es interesante. Pero les quería mostrar esto. Lo monté así para que ustedes vean un cálculo donde tengo un gamma combinado con una constante de Henry con una presión de vapor. Pero no hay nada secreto, excepto que, bueno, vamos a utilizar el parámetro de Henry. Si quiere, para finalizar, para decir. Como una sugerencia, vean el libro de Van Ness, capítulo, creo que es el número 10, donde aparece este problema
interesante porque vienen a estimar la fracción molar del CO2 disuelto en agua a 25 grados centígrados utilizando el modelo de Henry para el CO2 y el modelo de Raoul para el agua. Todo es idéntico, el problema está resuelto. Yo creo que con la cultura que tienen ustedes ahí en el aula lo pueden visualizar sin ninguna dificultad. Magnés hace un pequeño tanteíto allí para calcular la P total y vale la pena mirarlo a ver cómo se mueve en ese texto. Ahora lo que les voy a colocar es, vamos a estimar cuánto oxígeno hay disuelto en el agua de un río común y corriente. ¿Cuánto oxígeno dispone un pez para sobrevivir en el agua? Entonces, vamos a borrar aquí el pizarrón. Sí, cuando uno lo ve con todo lo que hemos visto, uno se ríe después del problema. Río, por ejemplo, me preguntan cuál es la fracción molar del oxígeno en el agua del río. Miramos los datos. Por supuesto, aquí está el aire y aquí está el agua. Y esto lo vamos a hacer a una temperatura de unos 25 grados centígrados. Y aquí tenemos la atmósfera terrestre. Problema real. Vamos a estimar la cantidad de oxígeno disuelto en el agua de un río común y corriente que se encuentra en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Vamos a estimarla a 25 grados centígrados, que es la temperatura exterior del ambiente, y tenemos la presión atmosférica sobre las aguas del río, y me dicen que estime la cantidad de oxígeno que hay disuelto. Todos nosotros sabemos, los ingenieros químicos, que la cantidad de oxígeno que hay en el aire es aproximadamente el 21%, sin ponernos a detalles más sofisticados. O sea, en el aire la cantidad de oxígeno oscila entre 20 y 21%. La de nitrógeno está en el orden del 79%. Nosotros vamos a considerar este número. Entonces aplicamos la ecuación de equilibrio que hemos manejado hasta acá. Podemos decir que la fugacidad del oxígeno en el vapor debe ser igual a la fugacidad del oxígeno en el líquido. O sea, sigo con mi misma ecuación de equilibrio. Phi del oxígeno y del oxígeno por la P total es X del oxígeno, gamma del oxígeno, X del oxígeno. Y como el oxígeno es un gas parcialmente disuelto en agua, a esa condición él no tiene una presión de vapor real. Ese es otro detalle interesante. Esto nos permite a nosotros observar algo. A las condiciones en que tenemos el oxígeno allí, tal como lo estamos planteando. Si ustedes observaran el diagrama presión versus volumen del oxígeno, ustedes encontrarían que a las condiciones en que nosotros estamos trabajando, del orden de una atmósfera, no se intersecta la doble fase del oxígeno. Entonces, como no se intersecta la doble fase, no hay una P de vapor real de él. Y como no hay una presión de vapor, yo no puedo utilizar el modelo de Raoul, en otras palabras. Entonces me voy por Henry. Y me dan la constante de Henry. Y ahorita les mostraré rápidamente cómo se estima la constante de Henry conocida la información del oxígeno. Entonces, este problema, el otro dato que me dan a partir de este conocimiento es que la constante de Henry del oxígeno
es igual a 3.3 por 10 a la 7 milímetros de mercurio. Ahorita también les voy a sugerir un poco por qué es tan alta esa constante, o por qué ese número es tan alto. Bueno, mirando esto, entonces vamos a utilizar acá para la estimación de la fracción de la fugacidad del líquido, la constante de Henry del oxígeno. Como estamos a presiones bajas, la atmósfera, este phi se va a 1. Si tuviéramos a presiones más altas, pues lo calcularíamos con algún modelo que tengamos disponible. También este coeficiente de actividad, porque está muy diluido, también tiende a 1. Ya les he querido inducir la idea, ¿verdad? Eso significa que la fracción molar del oxígeno allí sería igual a la constante de Henry del oxígeno dividido I del oxígeno por la P total sobre la constante de Henry del oxígeno. Bueno, la fracción molar del oxígeno lo conozco, porque conozco que está entre 0.2. El aire. La P total la conozco, la atmósfera. Conozco la constante de Henry. Entonces, esto sería a poner 0.2 por 760 milímetros dividido entre 3.3 por 10 a la 7 milímetros. Bueno, la fracción molar del oxígeno da 4.6 por 10 a la menos 6. ¿Cómo les parece el número? Un momentito. De oxígeno que hay disuelto en el agua. Entonces, 0.00004 de fracción molar de oxígeno disuelto en agua. Eso es lo que hay de oxígeno en un río, más o menos, utilizando este tipo de información. Entonces a mí me pueden decir, bueno, haga el diagrama P versus X de eso. Y calcule la constante de Henry. Esto lo voy a hacer nada más esquemático, que no hay otra. P versus la fracción molar del oxígeno. Ese punto. Atmósfera, ¿verdad? O sea que está muy abajo, ¿verdad? Y estaría como por aquí, incluso invisible prácticamente. Y la P un poquito más arriba. Y entonces trazo una tangente a esos puntos que no los veo. Sin embargo, en los experimentos hacen varias composiciones, hacen experimentos muy finos, ¿verdad? Donde van variando la fracción molar en estos órdenes de magnitud. Y esos números se ven así como yo los tracé aquí, ligeramente inclinados. Traza usted la tangente. ¿Se aproxima uno a esto? No. El oxígeno no llega a estos extremos. Lo máximo que se solubiliza es eso. Por eso es que no está disuelto en todo el rango de extensión
Y no tiene sentido físico ninguna presión de vapor aquí porque no existe. Porque como él no llega a diluirse hasta 1, la presión de vapor real existe si se diluye hasta 1, que es donde puedo asignarlo en el sentido físico. Entonces, ese tipo de sistemas, que normalmente son muchos gases, que presentan estas características, no se pueden modelar con la 1. Y entonces se opta por este tipo de modelos aproximados tipo G. Bueno, ahí hay un buen ejemplo de lo que se muestra. Esto es como la saturación del que les hablé hace rato. A medida que usted va agregando en un vaso de agua sal, un poquito de sal y otro poquito de sal, y hay un momento en que no se disuelve más la sal y precipita. Igualito pasa aquí. Yo puedo colocar cualquier cantidad de oxígeno ahí que yo no vamos a pasar de estas condiciones, por más oxígeno que haga. Bueno, y por eso es que uno cuando se ahoga simplemente porque no hay oxígeno en el agua, o tiene esos problemas. Un pez pone más o menos estos niveles de oxígeno para poder sobrevivir y tener su sangre roja, porque él los absorbe por sus agallas, se llama. Absorbe estas cantidades y esas son suficientes para él sobrevivir.